Pues muy buenas tardes a todos, estimados colegas, amigos, estudiantes, académicos que nos van a escuchar en este segmento de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Pues antes que nada, decirles que le agradecemos mucho al doctor Francisco Estrada por este segmento que nos da nuevamente la oportunidad de volver a participar con temas de gran importancia y que son líneas de investigación que llevamos entre nuestras universidades y en las redes en las que colaboramos. Es para mí también igualmente muy grato compartir este segmento con la doctora Daisy Jerez Ramírez, que ella es investigadora de nuestra Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el doctor Pérez, que él es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, y su servidora, que también es profesora investigadora de la misma Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Me voy a permitir, como coordinadora del segmento, también dar algunas líneas generales del trabajo que realizamos en nuestras universidades y posteriormente ya abordaremos la temática que cada uno y una ha preparado para este segmento tan importante en el que abordaremos la temática de migraciones y cambio climático. Pues bien, su servidora Silvia Ramos Hernández es profesora investigadora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Decirles que dentro de la parte de la gestión académica que he realizado, pues fundé el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la UNICACH, en donde se desarrollan dos áreas de formación de recursos humanos, la licenciatura en Ciencias de la Tierra y la maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Decirles también que soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy chiapaneca, por supuesto. Ahí en la UNAM realicé la licenciatura en biología, la maestría igualmente en ciencias biológicas y el doctorado. Trabajé también en la propia UNAM como profesor investigador en la Facultad de Ciencias de la UNAM durante 13 años. Y posteriormente, a partir del año de 1998, soy profesor investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Bueno, he trabajado estos temas de cambio climático. En este momento también funjo como presidenta del Consejo Estatal de Cambio Climático de Chiapas y también tengo el gusto también de ser consejera a nivel federal de cambio climático. Y bueno, hemos abordado estos temas porque también dentro de la agenda de investigación, este tema sin duda alguna, sobre todo para el estado de Chiapas, pues representa un gran desafío por todo lo que aquí se va a comentar el día de hoy. Pues bien, me voy a permitir dar lectura también a las semblanzas de nuestros invitados. La doctora Daisy Jerez Ramírez, ella es profesora investigadora de tiempo completo, también titulara del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la UNICACH. Es investigadora a nivel 1, es doctora en Ciencias Políticas Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Trabajo Social y licenciatura en Trabajo Social por la Universidad Industrial de Santander de Colombia. Reconocida con el premio de investigación Sergei Moscovici 2019 a mejor tesis internacional de doctorado en representaciones sociales. Cuenta con una estancia de investigación en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. Ha realizado ponencias en temáticas como políticas públicas incluyentes, problemáticas socioambientales de la minería, cambio climático, estudio social de desastres e implicaciones sociales de la explotación de recursos celestes para importantes encuentros académicos nacionales e internacionales y ha desarrollado en México, junto con un grupo de expertos, la aplicación Ciesgo, que es una aplicación web y móvil que muestra en tiempo real mapas digitales de las zonas de vulnerabilidad y riesgo de una población con base en encuestas realizadas directamente a los pobladores y utilizando dispositivos móviles inteligentes. Tenemos el honor de tener un invitado especial, el doctor Juan Luis Hernández Pérez. Lo hemos invitado porque la doctora que había estado para este segmento
se ha disculpado por agendas propias. Ella está en Francia, no pudo asistir a este segmento, pero el doctor Juan Hernández nos hablará sobre el tema de cambio climático y los impactos en la agricultura. Él es investigador asociado C de tiempo completo en el marco del subprograma de incorporación de jóvenes académicos de carrera a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, graduado con mención honorífica, maestro en Desarrollo Regional por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, CIAD, y licenciado en Economía por la UNAM, en donde recibió también la distinción de mención honorífica. Al finalizar sus estudios de posgrado, realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Durante sus estudios de posgrado obtuvo una beca CONACYT para una estancia de investigación en la Universidad de Cornell, Campus Ithaca, New York, en el Departamento de Sociología de Desarrollo, y otra en la Universidad de California, Campus Davis, en el Departamento de Economía Agrícola. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 que otorga el CONACYT, y a su vez recibió el Premio Nacional de Economía Agrícola Ernest Feder 2018 que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado diversas investigaciones sobre las características del sistema agrícola mexicano en el contexto de la globalización, en particular sobre el impacto socioeconómico y ambiental de las innovaciones tecnológicas y sociales en la agricultura del país. Es profesor también de la Facultad de Economía y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues bien, sin más, vamos a proceder a iniciar con este segmento. Me permiten un momentito para subir la presentación mía con la cual iniciamos. Voy a compartir. Pues bien, este es el segmento que lo componen las personas que he nombrado y su servidora, y la doctora Clara Luz, que ella desafortunadamente no nos pudo acompañar, pero seguro lo hará en otra ocasión. Pues bien, el tema que vamos a abordar es este conversatorio donde invitamos evidentemente a los especialistas y a los colegas también que hagan sus intervenciones y también sus comentarios sobre el cambio climático y migraciones. ¿El por qué abordar esta temática? Bueno, porque todos nosotros sabemos que en el contexto de cambio climático, la migración y la degradación ambiental y los desastres, pues son un componente ya prácticamente asociado a esta movilidad humana que se está dando en todo, no solamente en el continente americano, sino en todo el mundo. Y por lo tanto, pues aquí vamos a analizar algunos datos, algunas cifras, algunas cuestiones de la política, de los compromisos mundiales y marcos normativos del fenómeno migratorio. Y por supuesto, cuáles son estos retos de la migración y la adaptación al cambio climático. Vamos a empezar por un poquito reflexionar acerca del cambio climático. De hecho, mucho de todos estos éxodos en muchas civilizaciones, desde las civilizaciones prehistóricas hasta nuestros días, pues están muy asociados siempre a la búsqueda pues de espacios de vida donde se pueda finalmente tener un desarrollo óptimo, particularmente en aquellos tiempos para la sobrevivencia, a través de las actividades que se desarrollaban de caza, la agricultura, la pesca, etcétera. Y esto obligaba a este éxodo de muchos de los grupos nómadas que iban de un sitio hacia otro, hasta que finalmente pues estos buscaban o encontraban un sitio ideal y ahí se establecían. Y es así como se ha ido configurando este panorama a nivel mundial de esta movilización humana, principalmente por razones de sobrevivencia. Sin embargo, todos sabemos que desde la era industrial hasta nuestros días, eso cambió el motivo del éxodo, y también desde que se establecieron ya las grandes industrias y se empezaron a hacer pues estos conjuntos humanos para desarrollar o para el desarrollo de ciertas regiones,
Y no solamente se establecieron ya pues grupos humanos importantes, ciudades, capitales, en fin, todo alrededor del desarrollo, pero también con ello comenzó un tema importante, que es el tema que vamos a abordar, el tema del cambio climático. Y entonces esta unión del cambio climático, como lo vamos a ver actualmente, y estas crisis y la movilidad de los grupos humanos por el tema de los desastres, y no solamente desastres por los fenómenos geológicos, sino también ahora actualmente por el cambio climático, pues está muy agudizado. Y la señora Celeste Saulo, que es la secretaria general de la Organización Mundial del Meteorológico Mundial, señala que las crisis climáticas y la crisis de desigualdades deben abordarse al mismo tiempo para no dejar a nadie atrás. Y es que, como saben y sabemos todos, que finalmente la vulnerabilidad está siempre del lado de la gente que tiene condiciones de pobreza o de marginación, y esto estará en el lado de las vulnerabilidades. Entonces, es muy útil siempre pues repensar en esta multicausalidad de las migraciones como lo conocemos, por ejemplo, pues empezando con los conflictos internos por tierras o por poseer el recurso agua o por otros factores. Y pueden ser tanto conflictos internos como externos, y pueden ser dentro de un país o una zona fronteriza. Los problemas también de pobreza y desigualdad, que ya vemos que en nuestros propios países o en nuestras propias regiones coexistimos en esta problemática grande. Ya lo vamos a ver, por ejemplo, el estado de Chiapas, donde nos encontramos, pues es considerado el estado de mayor marginación y pobreza. Claro, aquí se ha acentuado mucho los apoyos sociales del gobierno federal. Sin embargo, eso no podemos eliminar, que la pobreza continúe. Y por otro lado, también los temas de inseguridad y crimen organizado, los problemas también de la exposición frecuente a los desastres y sus impactos. En 2017, pues aquí en Chiapas pasamos por uno de los terremotos más grandes que ha tenido el país. Las erupciones volcánicas como en 1982, que también originó un gran desastre y una migración importante de la zona Zoque. También la depauperación de los recursos naturales, la deforestación, la erosión de suelos ha originado muchísimos problemas ya también de agotamiento y también de movilidad de comunidades que dejan los terrenos que ya no son productivos. También la pérdida de biodiversidad, por supuesto, y con ello las sequías y la inseguridad alimentaria, que siendo Chiapas una región que nos preciamos, de que aquí tenemos pues donde se produce la mayor parte de la energía eléctrica del país por las presas que siempre están pues ahora sí que alimentadas por las lluvias que tenemos permanentemente, pero en la zona de la depresión central de Chiapas han habido sequías cada vez más agudas. Y finalmente la migración y la urbanización no planificada también, que origina particularmente las ciudades y todas estas orillas de marginación que se encuentran en esta urbanización no planificada. Eh, pero entramos a la era del cambio climático, y esta era del cambio climático ha traído para las migraciones un nuevo panorama, un nuevo punto de inflexión muy peligroso para todas las comunidades que se movilizan. Por un lado, pues estas personas o estos grupos humanos atraviesan por zonas donde hubo pérdida de los servicios ecosistémicos, donde dejaron zonas con sequías extremas o donde hubieron zonas de incendios, de inundaciones extremas, del descenso o elevación del nivel de los acuíferos, donde hay problemas de erosión y pérdida de capacidad ya del soporte del suelo, y donde han estado también sujetas a huracanes más frecuentes, como los vamos a ver, y de mayor intensidad. También por problemas de inundaciones, hundimientos, la inestabilidad de laderas, que es un problema frecuente en todas las regiones altas de la sierra,
enfermedades frecuentes, como pues acabamos de pasar recientemente con lo del COVID, la baja productividad en la agricultura, la pérdida de infraestructura y por supuesto los desastres. Hasta aquí todo parece un panorama bastante negativo, pero a eso hay que enfrentar a esa realidad donde hay esta multicausalidad de las migraciones en el fenómeno del cambio climático. Em, Tan solo viendo este panorama de la migración en el contexto de cambio climático, la degradación ambiental y los desastres, pues tenemos que los huracanes que se forman, que se alimentan prácticamente tanto del lado del Atlántico como del lado del Pacífico, pues cada vez están cobrando, pues no solamente mayor velocidad de impacto, sino también están afectando comunidades completas y poniendo en riesgo incluso los objetivos de desarrollo sostenible, porque los daños que llegan a ocasionar en muchas de nuestras regiones pues no es que sean irreversibles, pero prácticamente desandan los procesos de desarrollo que tienen muchas regiones. Entonces, por ejemplo, aquí tan solo en estos últimos años hemos tenido el terremoto de magnitud de 8.2, el huracán Otis en el 2023, recientemente este huracán Milton que pasó afectando parte de la península mexicana en Yucatán, Campeche y posteriormente pues afectó estas zonas del este de Estados Unidos. Y bueno, Centroamérica es un ejemplo también muy fuerte, muy grave de todas las afectaciones que ocurren en todo el ancho y largo de este territorio centroamericano. Y a esto le tenemos que sumar los fenómenos geológicos, las erupciones volcánicas, problemas también de plagas, enfermedades y los socioorganizativos, dentro de los cuales está tipificado pues, los el paso de los migrantes. Eh, esta parte de mostrar este mapa nos hace reflexionar sobre la enorme vulnerabilidad que tiene la población mexicana en particular y también la centroamericana, con el paso constante y peligrosamente también porque, como decíamos, pues realmente esta parte de los huracanes está cada vez más soportado de acuerdo a varias investigaciones, que el calentamiento de la superficie marina está generando que estos adquieran más energía y que alimenten la fuerza y digamos ya casi la fiereza de muchos de estos eventos y que en pocas horas son capaces de organizarse violentamente y irse sobre la infraestructura, la población y todo lo que encuentran a su paso. Es así como en Acapulco Guerrero, en México, por el huracán Otis en el 2023, azotó con una fuerza increíble un evento que se organizó en pocas horas, que pasó de categoría 1 hasta categoría 5, y por supuesto que bajo esas condiciones y esa velocidad, pues generó muchísimos daños a un ícono muy importante de México en el turismo, que es Acapulco. Y los daños, evidentemente, pues son muy graves y nuestro gobierno pues está haciendo todo lo posible por reintentar la vida en ese puerto. No se había recobrado todavía de ese impacto cuando nuevamente en este año el huracán John, nuevamente en septiembre volvió a impactar esta misma zona y igualmente con un fenómeno organizado en el Pacífico y nuevamente volvió a tocar casi las mismas zonas de esta parte de Acapulco, de Guerrero y centro de México. Y bueno, los impactos son fuertes, son tremendos y particularmente como lo vamos a ver, pues la gente
que más sufre pues es la gente que de más bajos recursos, que tiene más, le cuesta más el poder resistir y ser resiliente. No obstante eso, pues el gobierno mexicano pues sí tiene todo un plan de restauración de las zonas y en eso se encuentran empleados muchísimos recursos ahora en la restauración. Pero la reflexión aquí no solamente es esta velocidad y la fiereza de todos estos eventos hidrometeorológicos, sino también qué es lo que está pasando con la parte de la migración. Sin embargo, tenemos que reconocer que el cambio climático como tal es un evento que en el principio no estaba considerado dentro de los impulsores de la migración. Tenemos que el calentamiento global, como dice Antonio Gutiérrez, que es el secretario general de Naciones Unidas, señala que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo, las temperaturas globales siguen aumentando y nuestro planeta se acerca rápidamente a puntos de inflexión que harán irreversible el caos climático. Y señala una frase que realmente es preocupante, es angustiante, porque dice, estamos en una autopista hacia el infierno climático con el pie en el acelerador. Y bueno, esto es real y aquí vemos este gráfico de la NASA que el ascenso del dióxido de carbono que genera pues toda esta capa de gases de efecto invernadero que por hoy no ha sido posible pues desdibujar sus efectos y el incremento de estos gases de efecto invernadero. Asimismo, en un reporte del IPCC en 2023, en su síntesis, señala que mientras las generaciones que nacimos en el siglo pasado, desde mediados de siglo hasta el año 2000, pues todavía estuvimos disfrutando de temperaturas agradables por supuesto, menos impactos muy de vez en cuando los impactos que pasaban por alguna depresión tropical o lluvias fuertes o inundaciones. Pero es a partir del presente siglo, particularmente a partir de las dos últimas décadas, que el fenómeno climático se ha intensificado y prácticamente las generaciones que están naciendo en estos años, a partir del año 2000, pues van a tener que lidiar con todo lo que está pasando actualmente con los escenarios de cambio climático. Y de ahí viene pues esta parte de los migrantes y la migración, porque no solamente es que vengan o que pasen a otros territorios, porque pueden encontrar mayor vulnerabilidad de la que estaban escapando si salen por efecto del cambio climático. Entonces es evidente que los desastres están aumentando en todo el mundo con el cambio climático y que además, por si fuera poco, se configuran en multiamenazas, es decir, un territorio que ha sido impactado por un fenómeno como estos climatológicos o una inundación, puede venir un terremoto, un sismo o una erupción volcánica o un deslizamiento y alguna otra impacto como plagas o enfermedades y generar aún un desastre mucho mayor. Y esto evidentemente pone pues ya en duda si estamos por lograr el desarrollo sostenible que tanto se pide de todos los esfuerzos de los gobiernos, porque también se han impactado pues los servicios ecosistémicos de los principales recursos naturales, como es el suelo, el agua, los bosques, la biodiversidad, y aunado a ello, pues las condiciones socioeconómicas de la sociedad y las respuestas que tenemos ante estos efectos del cambio climático. Entonces, la pregunta de qué están haciendo los organismos, principalmente internacionales, para abordar el tema de la movilidad por causas ambientales o ecológicas o de cambio climático,
que ya está presente en algunos todavía tibiamente, pero en algunos sí, en el discurso de los organismos internacionales ya suena con bastante frecuencia. Y esto es importante porque si nos damos cuenta de la velocidad que están tomando los eventos climatológicos principalmente, y que en medio de eso está la migración pasando por fronteras con muchas dificultades y llegan a países donde existe vulnerabilidad también ante estos fenómenos, pues veremos entonces que esto tiene que impulsarse y tiene que abrirse a una discusión más rápida sobre estos efectos. Por ejemplo, la Organización Internacional para las Migraciones ya tiene ya tipificó como migrantes a este grupo de migrantes o ambientales y señala que son aquellas personas o grupos que predominantemente por razones de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente que afectan negativamente a sus vidas o condiciones de vida, se ven obligadas a abandonar sus hogares habituales o que deciden hacerlo ya sea temporal o permanentemente y que se desplazan dentro de su país o en el extranjero. Eh, este organismo, dentro de sus objetivos estratégicos, señala tres. En principio, el número uno señala que la formulación de soluciones para facilitar el movimiento de personas se tiene que gestionar, que la migración en el contexto de cambio climático, la degradación ambiental y los desastres provocados por amenazas naturales tiene que ser considerado en estos objetivos de esta Organización Internacional de Migración. También en el objetivo 2, en la formulación de soluciones para las personas en movimiento, la facilitación de asistencia y protección para los migrantes y los desplazados en el contexto de cambio climático, la degradación ambiental y los desastres provocados por amenazas naturales. Y en el objetivo 3, en la formulación de soluciones para las personas en movimiento, la facilitación de asistencia y protección para los migrantes y los desplazados en el contexto de cambio climático, en la degradación ambiental y los desastres provocados por amenazas naturales. Hay varias organizaciones que están ya trabajando en el tema, como la ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, tienen la Declaración de Nueva York sobre refugiados y migrantes y el Pacto Mundial, y admiten abordar la realidad del aumento de los desplazamientos en el contexto de catástrofes, degradación del medio ambiente, cambio climático, y sienta las bases de las medidas para hacerle frente a los numerosos desafíos que surgen en el ámbito. En tanto, en el Banco Mundial, desde el 2016, está la Asociación Mundial de Conocimiento sobre Migración y Desarrollo, en el que señalan que el número de migrantes ha aumentado rápidamente en los últimos años por diversas razones, pues las oportunidades de empleo, la escasez de mano de obra derivada del descenso de natalidad, los conflictos internos y la guerra, las catástrofes naturales, el cambio climático y la mejora de acceso a la información a través del teléfono o internet. En tanto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico plantea la perspectiva de una evaluación lenta de los fenómenos climáticos y su repercusión en los derechos humanos, el cual ha abordado esta temática con énfasis en la movilidad humana. Por supuesto, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, el IPCC, en sus 6 evaluaciones que ha realizado del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre cambio climático, causas, posibles repercusiones y estrategias, que es el organismo pues, más importante en el mundo. Se aborda que cuando la migración es voluntaria, segura y ordenada, permite reducir los riesgos de los factores de estrés climáticos y no climáticos, ya que a través del desplazamiento y la migración involuntaria por fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, el cambio climático ha generado y perpetuado la vulnerabilidad. En tanto, el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular, aprobada por las Naciones Unidas desde el 2018, establece un compromiso jurídico no vinculante entre los Estados miembros y un marco de cooperación hacia temas migratorios. En su quinto objetivo se enfoca en facilitar la migración regular y su párrafo 21 destaca la importancia ya del cambio climático.
Señala también la importancia de cooperar a fin de encontrar, desarrollar y reforzar soluciones para los migrantes que se vean obligados a abandonar su país de origen debido a desastres naturales de evolución lenta, los efectos adversos del cambio climático y la degradación ambiental, como la desertificación, la degradación de la tierra, la sequía y la subida del nivel del mar, incluso mediante opciones de reubicación planificada u obtención de visados en los casos de que les sea imposible adaptarse en su país de origen o regresar por él. Es interesante las acciones de Estados Unidos en materia climática y migratoria. No vamos a abordar todo lo que pasa con el tema de migración, pero por lo menos a partir de octubre del 2021 se publicó el informe sobre el impacto del cambio climático en la migración como primera instancia en la que el gobierno de Estados Unidos reporta sobre la relación entre el cambio climático y la migración. Concluye con una lista de recomendaciones entre la que destaca el establecimiento de un proceso político interinstitucional permanente sobre el cambio climático y migración para coordinar los esfuerzos del gobierno. En junio de 2023, la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado anunció que implementará un nuevo enfoque para hacer frente a los efectos del cambio climático en la migración y los desplazamientos, cuyos pilares serán la protección de personas en condición de movilidad, el establecimiento de alianzas con socios claves para abordar el impacto del cambio climático, expandir los compromisos multilaterales y fortalecer la coordinación entre las agencias estadounidenses para mejorar políticas y programas sobre temas de migración y cambio climático. Y hay acuerdos e iniciativas muy importantes, interesantes, internacionales, por supuesto, en relación con la migración, el medio ambiente y el cambio climático. Está la iniciativa conocida como Iniciativa Nansen del 2015, que propone la agenda de protección, en donde identifica medidas para gestionar los riesgos de desplazamiento, los cuales incluyen prácticas efectivas para reducir la vulnerabilidad y fomentar la resiliencia, facilitar la migración, no aclara si es internacional y llevar a cabo una reubicación planificada fuera de las zonas peligrosas y responder a las necesidades de los desplazados internos. Y en la plataforma sobre desplazamiento por desastres existe ya un reconocimiento de que los desplazamientos por catástrofes son uno de los mayores retos del siglo XXI y que si bien hay quienes encuentran refugio en su propio país, también hay quienes tienen que trasladarse al extranjero y advierten de la previsión científica de que el cambio climático aumente los desplazamientos en el futuro, tanto internos como transfronterizos. Esta plataforma tiene tres prioridades estratégicas muy interesantes, en la que la primera es apoyar la aplicación integrada de los marcos políticos mundiales sobre la movilidad humana, la acción contra el cambio climático y la reducción del riesgo de catástrofes en relación con los desplazados por catástrofes. La segunda, promover el desarrollo de políticas y normativas para abordar las lagunas en la protección de personas en riesgo de desplazamientos o desplazadas a través de las fronteras. Tercero, facilitar el intercambio de reconocimientos y fortalecer las capacidades nacionales y regionales para aplicar prácticas e instrumentos eficaces que puedan prevenir, reducir y abordar los desplazamientos por desastres y reforzar las pruebas y datos sobre los desplazamientos por catástrofes y repercusiones. Está también la Declaración de Cartagena y Plan de Acción de Brasil. En el 2014 al 2017 publicó una evaluación del plan que examina los logros alcanzados y admite que el cambio climático y los desastres naturales son causantes del desplazamiento y cita específicamente los terremotos de Ecuador, México y los huracanes de Otto, Matthew y María, y recomienda a los gobiernos tomar en cuenta el cambio climático y los desastres naturales en política pública de prevención. Sobre todo hace referencia a los desplazamientos internos y crisis humanitarias. En México, fíjense que el INEGI ya tipifica a partir del 2020 dentro de su cuestionario una de las opciones que son las causas a desastres naturales en general. Entonces, tanto en la población emigrante reciente interna, ya tipifica dentro de todos estos a esta población que está en movilidad por los desastres naturales. Aquí hay una cifra de 20.726 migrantes.
En tanto, la población emigrante internacional, tipificada solamente o escasamente, hay una cifra de 496, eh, y sin embargo, nos vamos a la parte de los nuevos compromisos mundiales que se señala en la migración, para la migración en la Agenda 2030. Y recordando siempre que el primer compromiso mundial de la Agenda 2030 es la reducción de pobreza. Entonces, este asunto de la reducción de pobreza, pues es algo que todavía es un gran y gravísimo problema, pues casi en todos los países de América Latina, excepto en algunos que tienen mejores indicadores. Pero aquí en México se señala como uno de los casos más importantes de aplicación realmente de recursos para la reducción de pobreza, y aquí sí tenemos que ser justos y decir que esta reducción de pobreza que se ha señalado en la política gubernamental, en los indicadores, pues ya es un esfuerzo enorme, porque de otra manera este recurso dedicado a los programas sociales como Sembrando Vida, como otros recursos a tercera edad y específicamente dedicados a la gente en pobreza, pues está haciendo, por un lado, mitigar la problemática de pobreza y por otro lado también arraigar a la gente a los territorios, a tratar de mejorar el estado de sus recursos y evitar la migración tanto interna como externa. Entonces, ante los escenarios de cambio climático, claramente es un gran desafío. Creo que resueltamente que a nivel mundial, las Naciones Unidas, que es pues, un organismo muy importante de seguimiento de todos estos indicadores, sí que se tendría que revisar estos aspectos y esfuerzos colaterales para ubicar los recursos, porque lo que se está gastando en esta parte de la restauración, cuando pasan estos desastres o estos grandes desastres naturales, eh, pues parte de ese dinero tendría que ser realmente invertido para la parte de las soluciones, de la restauración de recursos antes de que lleguen esos grandes desastres y probablemente pues se pueda tener una reducción de vulnerabilidad. Me gusta esta parte que señaló nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. En algún momento dijo que lo más eficaz y lo más humano es enfrentar el fenómeno migratorio, combatiendo la falta de oportunidades de empleo y la pobreza, para lograr realmente que la migración sea opcional, no forzada. Porque a veces a todos nos toca ver los cuadros tremendos de los migrantes en situación de pobreza y de vulnerabilidad, pidiendo dinero, comida y pues en las esquinas. Y entonces la migración tiene que también, digamos, reducirse con esta parte de enfrentar el fenómeno a través de reducir la pobreza. Eh, bueno, la amenaza del siglo es el cambio climático, tipificada también como una amenaza originada por acciones antropogénicas. Y esta parte que decía pues Antonio Guterres, que señalé antes, que estamos en una autopista hacia el infierno climático con el pie en el acelerador, pues es algo que nos debe de llevar a la reflexión, aunque pues es un pensamiento muy fuerte, pero tenemos que poner pues toda esta parte digamos, en contexto y irnos pues ya finalmente hacia algunas ideas sobre los retos de la migración y adaptación al cambio climático. Aunque el impacto del cambio climático ya es reconocido ampliamente como impulsor en el desplazamiento, tenemos que ver que realmente se fortalezcan o se impulsen estos esfuerzos colaborativos, tanto a nivel regional, nacional e internacional e intergubernamental, ante los complejos escenarios que se plantean, que vemos solamente un pequeño atisbo de lo que está sucediendo en el mundo, en el caso específico de lo que señalé en México, reconocer que
impactan ya y van a seguir impactando en el desplazamiento tanto al interior como al exterior, por lo que es fundamental acentuar el establecer medidas de adaptación urgentes, también las acciones concretas de protección para mujeres, niños y niñas en movilidad, porque todos sabemos que ante el cambio climático son los sectores más vulnerables. Mejorar los marcos jurídicos y normativos en leyes nacionales e internacionales también, porque como ya lo vimos, si bien es cierto, ya están incorporados en algunos instrumentos de política, pero insisto, se tiene que trabajar más para sustentar el reconocimiento y asistencia de que las personas refugiadas por el cambio climático requieren un tratamiento distinto, actualizar o promover los marcos de política social e inversiones para apoyar a personas migrantes que han sido afectadas por el cambio climático, creando planes de restauración de sus recursos y regiones para propiciar retorno después de desastres y evitar mayor vulnerabilidad y sufrimiento. Y finalmente, pues fortalecer la preparación. Estas medidas que también se dan en general para la población que se está hablando en nuestros planes nacionales, estatales, ante cambio climático, pues también tienen que ir dirigidas a este sector, las medidas preventivas y la respuesta para respaldar la protección y las soluciones para las personas desplazadas y sus comunidades de acogida en situaciones de desastre. Y finalmente, es importantísimo esta parte de difusión y divulgación de las dimensiones de cambio climático y migración, así como las medidas de adaptación, mitigación, reducción de vulnerabilidad y resiliencia. Pues bien, esto es un panorama muy apretado, por supuesto, de lo que la implicación del cambio climático en el contexto de esta vulnerabilidad por las migraciones. Pues muchas gracias. Voy a dejar de compartir para dar paso a la siguiente ponencia. Ah, al final, las personas que tengan comentarios o alguna pregunta o alguna aportación, por supuesto, en este conversatorio, pues con todo gusto vamos a leerlas hacia el final. Entonces, pues ya en este momento le vamos a pedir a la doctora Daisy Jerez que nos comparta su presentación y tiene usted el tiempo, doctora Daisy, adelante. La puede poner en modo Sí, presentación, ahora doctora. sí, sí. ¿Me Estamos bien, escuchan bien, sí, verdad? la escuchamos bien, sí, la escuchamos bien. Perfecto. Voy a iniciar entonces de una vez para ir agilizando. Eh, bueno, en este caso voy a hablarles de la migración en contexto de cambio climático, que es un tema que hemos estado abordando y que nos interesa mucho para las nuevas características de las dinámicas migratorias que se han impulsado en estos últimos años, principalmente en la región latinoamericana, sobre todo si hablamos de las rutas que vienen del sur, centro, hacia Norteamérica, en donde sabemos que México es un territorio histórico de paso, pero también se ha convertido en un territorio de llegada. Específicamente me centraré sobre todo en la caracterización del circuito centro-norte. Para hablar del tema de migración climática es importante tener en cuenta dos conceptos fundamentales que espero poder desarrollar un poco durante esta presentación. El primer concepto, pues obviamente es el de migración climática, que realmente es un concepto nuevo. En 2019, la Organización Internacional para las Migraciones terminó de definirlo como el traslado de una persona, de un grupo de personas que predominantemente por cambios repentinos o progresivos en el entorno, que están relacionados con los efectos del cambio climático, deciden abandonar sus lugares habituales de residencia u optan por hacerlo en algún momento, ¿no? Aquí es importante aclarar un poco también otro concepto que se ha vinculado con la migración climática, que es el de refugiados climáticos, que podríamos decirlo que es un concepto de mayor data que la de migración climática. Se empezó a utilizar desde los 80 el concepto de refugiados climáticos. Sin embargo,
es un concepto que presenta varios problemas y que ha entrado en debate principalmente porque la Convención de las Naciones Unidas de 1951 y principalmente el protocolo que nos habla sobre el estatus de refugiado de 1967, si no estoy mal, deja muy claro que la noción de refugiados se debe abordar específicamente para aquellas personas, un grupo de personas que sufren una persecución y por lo tanto huyen debido a motivos de raza, debido a motivos de participación política, pertenencia a un grupo social en específico, religión y entre otros motivos también, pero principalmente que son personas que ya se encuentran por fuera de su lugar de origen, ¿no? Sabemos que la migración climática no solamente se da de forma temporal o permanente, también se da de forma permanente y que además ocurre no solamente pasando las fronteras internacionales, sino también dentro de un mismo territorio, por lo cual digamos que hasta el momento el principal debate se enfoca en hablar de migración climática más que en refugiados climáticos, debido a estos problemas conceptuales que presenta el concepto de refugiados como tal. Ahora, al hablar precisamente de que la migración y los efectos del cambio climático han generado también una serie de desplazamientos al interior de los países, es importante mencionar otro concepto como es el de desplazamiento en contextos de desastre. Precisamente el Centro Internacional de Seguimiento de Desastre de Desplazados Internos, perdón, nos dice que los desastres han sido en los últimos años la principal causa de desplazamientos internos en el mundo. Y el desplazado interno, el desplazamiento por contextos de desastres se conceptualiza como el movimiento de personas que se ven forzadas u obligadas a dejar su lugar de origen o residencia habitual a raíz de los efectos de la manifestación de un desastre o para no exponerse ante los impactos de una posible amenaza. Entonces, digamos que son dos conceptos que están relacionados en esta noción, ¿no?, de migración en contexto de cambio climático. Bien, si nos centramos específicamente en el circuito centro-norte, es importante mirar las características de esta reciente dinámica de migración mesoamericana, recordando que la migración ha sido desde el centro hacia el norte ha sido un proceso histórico, pero que en la actualidad ha tomado ciertas características, sobre todo si nos centramos en estos fenómenos de caravanas de migrantes que desde finales del 2018 han movilizado grandes masas de población de países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, pero que además también han incorporado nuevas rutas migratorias que vienen desde Sudamérica, desde el Caribe y también desde Asia, pasando por América. Específicamente podríamos hablar del llamado corredor seco, que es uno de los principales territorios expulsores de población y que tiene que ver precisamente con las características y condiciones de supervivencia en cuanto a la exposición de fenómenos hidrometeorológicos que sabemos que están relacionados precisamente con el cambio climático, que en el aumento de temperatura en el planeta. Para mirar un poquito las características de este corredor seco, es importante también hablar que la migración desde esta franja de territorio hacia el norte se debe no únicamente por las condiciones climáticas, sino también por una sumatoria de violencias estructurales, criminales e institucionales que, digamos, se han mezclado con estas condiciones extremas de exposición. Una de las principales características de este corredor seco, que cabe decir, es una gran franja de territorio que va desde el sur de México y atraviesa casi toda Centroamérica, es que precisamente es un territorio con una extensión de 1.600 kilómetros de largo y de 100 a 400 kilómetros de ancho,
que además concentra el 90% de la población centroamericana, es decir, una gran cantidad de población en este llamado corredor seco, y que además también estamos hablando de las principales capitales de la región, y que cerca del 60% de la población de este corredor seco vive en extrema pobreza, por lo que decimos que la migración en contexto de cambio climático o migración climática está relacionada también con una serie de factores sociales, políticos y económicos que no debemos perder de vista, ¿no? Ahora, eh, también la región centroamericana podríamos decir que está caracterizada por una serie de crisis económicas, sociales, políticas, también de crisis humanitarias y además del desarrollo de desastres de de temporal o largo plazo, ¿no? Inmediatos o de largo plazo. Y aquí es importante para detenernos un poco para hacer dos reflexiones importantes. Primero, que es realmente muy difícil hacer una relación directa entre cambio climático y migración, pero lo que sí se puede decir es que los efectos del cambio climático han incrementado una serie de vulnerabilidades, es decir, incrementan los principales impulsores de migración, que ya lo decíamos, tiene que ver con violencias estructurales, violencias criminales y violencias institucionales, pobreza, marginalidad, falta de empleo, entre otros. Y otro elemento importante es que incrementa las desigualdades y aquí podríamos también tener una conclusión o reflexión preliminar, que es el hecho que los impactos de la migración por cambio climático y los impulsores de esta migración pueden ser diferenciados entre grupos poblacionales en específico, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Para darnos una idea de ello, podríamos hablar de ciertos datos que nos ayudan a entender cuáles serían entonces estas vulnerabilidades específicas, por ejemplo, para la población femenina de Centroamérica, que los lleva también a ser una población altamente expuesta a la migración. Una de ellas es, por ejemplo, que en 2019 tenemos cifras que el impacto de la falta de empleo y el desempleo para las mujeres osciló entre un 3.4% y un 15% casi, y para los hombres fue del 2% a casi el 9.9%. También podríamos hablar que en países como República Dominicana, El Salvador y Nicaragua, estas cifras de desigualdad o disparidad de ingreso en relación al salario promedio ha llegado a sobrepasar el 10%. Y no hablar entonces de las condiciones que se generaron también para la población femenina como consecuencia de la pandemia, recordando que muchas de las mujeres que son económicamente activas en Centroamérica hacen parte de sectores como, por ejemplo, los servicios comunales, sociales y de salud, el comercio al mayor y al por menor, hoteles y restaurantes, infraestructura manufacturera, industria manufacturera, perdón, y trabajo doméstico remunerado, que como vemos concentra una gran población femenina insertada en este sector. Y que sabemos que son sectores que fueron especialmente vulnerables durante la pandemia, no solamente con el recorte de ingresos, sino hasta con la eliminación de los puestos de trabajo. Y esto nos lleva también a reconocer que en Latinoamérica 1 de cada 4 mujeres que trabajan lo hacen a tiempo parcial, a diferencia de 1 de cada 8 hombres. Esto para dar un contexto general de las condiciones de las mujeres en Centroamérica cuando hablamos de estas condiciones iniciales de los lugares de origen. Y podríamos llegar a digamos, a una conclusión respecto a que desafortunadamente, relacionado con problemas de seguridad alimentaria, el incremento de los efectos del cambio climático, el incremento de las desigualdades y también de las vulnerabilidades, los campos o el campo latinoamericano se ha convertido en un territorio expulsor. De tal forma que podríamos decir que las mujeres rurales
las mujeres indígenas y afrodescendientes en esta región central de América son una población muy vulnerable, con cerca del 60% en condiciones de extrema pobreza y con mínimas posibilidades de un empoderamiento económico a futuro. Y entonces se nos viene también a la mente este concepto de feminización de la migración en contexto de cambio climático, que es básicamente reconocer que las mujeres migrantes, sobre todo en condiciones irregulares, tienen procesos, peligros y riesgos específicos. Por lo tanto, es necesario que el tema de migración sea abordado desde una perspectiva de género. Importante también decirlo, los riesgos y las problemáticas para la población migrante no solamente suceden en sus lugares de orígenes, que finalmente terminan siendo las condiciones que expulsan a esta población. También tienen una serie de riesgos que experimentan durante el tránsito, específicamente hablando de la población global, tanto hombres como mujeres, especialmente en condiciones irregulares, se exponen a dificultad, por ejemplo, el acceso a servicios de salud y protección civil, a la precariedad en las condiciones de vivienda cuando es posible para ellos conseguir una vivienda temporal durante su tránsito, accidentes y muertes, porque sabemos los grandes peligros a los que se exponen durante ese tránsito irregular, a despojos de recursos por asalto o estafa, también a una violencia institucional que se da principalmente desde las autoridades migratorias, y acabe de decirlo, una violación de derechos humanos que es sistemática y es sistémica, ¿no? Porque desafortunadamente el tema de la migración se sigue abordando desde la seguridad nacional y no desde el enfoque de derechos humanos. Además, también podríamos hablar de ciertas amenazas y exposiciones que se dan durante el tránsito relacionados precisamente con el clima, ¿no? Con el tiempo de los lugares que hacen parte de estas rutas. Estamos hablando, por ejemplo, de las condiciones climáticas extremas, calor o frío, la falta de alimento y agua, y pues además otros aspectos sociales como la extorsión y el secuestro. Esto me gustaría mostrarlo porque es evidente y es necesario reconocerlo. No solamente las mujeres migran para superar condiciones económicas, también están las mujeres que migran de forma irregular para ir en ayuda de alguno de sus familiares que se ha perdido durante el tránsito. Sabemos que la ruta que han seguido de forma desde Centroamérica pasando por México, pues se ven expuestos a diversas problemáticas sociales que les afectan en forma de violencia. Entonces, este dato muy importante, entre el 2020 y 2021 se triplicaron los casos de migrantes reportados como desaparecidos en su tránsito por el territorio mexicano, en donde encontramos hombres, sobre todo provenientes de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua y El Salvador, en donde en su mayoría son buscados por esposas, madres, hijas y hermanas que se trasladan por fuera de su frontera nacional para, con sus propios medios, buscar a sus familiares. Entonces, en ocasiones, estos datos de mujeres buscadoras migrantes también se pierden dentro de todo el mar de información y de datos sin rostro que tenemos referente a la migración. Ahora, para continuar un poco con el tema de la exposición durante las rutas migratorias, sabemos que en México, que es un lugar de tránsito, hay dos rutas en específico que tradicionalmente han seguido los migrantes provenientes del circuito de Centroamérica, que es la ruta del Pacífico, que es, por decirlo así, la ruta más larga, y la ruta del Golfo, que es la ruta más corta, que obviamente son rutas que se han modificado últimamente por el tema de las autoridades migratorias, las guardias de la Guardia Nacional, que han hecho que los migrantes busquen otras rutas alternativas para pasar desapercibidos y lograr llegar a la frontera con Estados Unidos. Entonces, respecto a la ruta del Pacífico, que es una ruta que generalmente inicia aquí en Chiapas, en Tapachula, que va hacia Arriaga y Ciudad Ixtepec por Oaxaca y que busca llegar a ciudades como Puebla o Tlaxcala,
y que de ahí pueden tomar un rumbo diferente, un poco más hacia el oriente o pueden continuar por Ciudad de México. Y sabemos también la ruta del Golfo, que generalmente inicia en Tabasco para llegar hacia Veracruz y poder rodear todo el Golfo del territorio mexicano. Y generalmente en la mitad de esta ruta, sobre todo la ruta del Pacífico, tiende a bifurcarse en tres rutas que buscan desembocar en ciudades fronterizas como Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez o Matamoros, por ejemplo, que es el fin de la ruta del Golfo, ¿no? Obviamente buscando llegar hacia Estados Unidos. Pero aquí también es muy importante decirlo, precisamente el Instituto de Ecología y Cambio Climático establece que la mayoría de municipios mexicanos están expuestos a algún tipo de vulnerabilidad ante el cambio climático. Y entonces aquí nos tomamos la tarea de mirar esas rutas migratorias, las tradicionales, por cuáles municipios de estos que se ven expuestos a cambio climático pasan. En este caso, hay tres tipos de vulnerabilidad o exposición al cambio climático en los municipios mexicanos, que son la vulnerabilidad 1, 2 y por supuesto la 3, que es la más fuerte. De los 1.422 municipios expuestos a nivel 1 de vulnerabilidad, son 192 municipios los que hacen parte de esas rutas migratorias. En el caso de vulnerabilidad de tipo 2, de los 273 municipios, si no estoy mal, que hacen parte de esta vulnerabilidad, 24 son municipios por los que pasan esta ruta migratoria y finalmente de los 83 con vulnerabilidad 3, 7 municipios hacen parte de la ruta migratoria. Entonces, como vemos, los migrantes, las y los migrantes en tránsito también están expuestos a este tipo de fenómenos que están vinculados con los efectos del cambio climático y que obviamente dificultan más su tránsito. Por supuesto, hay tipos de violencia específicas que viven las mujeres migrantes en su tránsito hacia Estados Unidos. Esto de acuerdo a la encuesta de la frontera norte, nos dice que aproximadamente el 72% de las mujeres migrantes han sufrido agresión física, un 82% violencia psicológica, violencia patrimonial también, violencia económica con un 42% y desafortunadamente también violencia sexual con un 17.5%. En el caso de las mujeres migrantes, también podríamos hablar de ciertos aspectos importantes que se pueden dar ya al final de la migración, es decir, durante su etapa de llegada. Y aquí entraríamos, por supuesto, también a conceptos como maternidades transnacionales, ¿no? Que habla de estos roles que siguen y permanecen aun cuando las mujeres no se encuentran en sus países de origen con sus hijos. Entonces, podríamos decir que todo el tejido del proceso migratorio, cuando hablamos de la feminización de la mujer, estamos hablando de mujeres que se quedan, mujeres que buscan y mujeres que esperan. Es decir, tenemos a los dos extremos de esta ruta migratoria poblaciones de mujeres que son invisibilizadas porque las narrativas de la migración desafortunadamente han carecido de esta perspectiva de género. Y además también los estudios de los efectos del cambio climático son necesarios para entender estas características específicas. Voy a cerrar rápidamente con algunas reflexiones finales, no concluyentes, no únicas, pero sí que nos permiten mirar cuáles serían las alternativas de análisis para continuar en este tema. Una tiene que ver, pues, obviamente con los desastres, si hablamos también de los desplazamientos en contextos de desastre. Los desastres que pueden actuar como detonantes del flujo migratorio o desplazamientos, así como el deterioro gradual de ecosistemas y medios de vida que actúan como factores subyacentes y estructurantes que también generan flujos migratorios menos visibles, interactúan de alguna manera con estos otros factores, es decir, con estos impulsores de la migración que pueden agravar estos escenarios. Y finalmente es posible decir que las experiencias, tanto en el traslado como en la salida y movilización,
no son las mismas para hombres y para mujeres, al igual que es posible establecer que la presencia de determinantes contextuales que inciden particularmente en la iniciativa de migrar en este último grupo. Entendiendo además que el tema de las vulnerabilidades que se incrementan debido a los efectos del cambio climático y las violencias relacionadas con género son condiciones que se alimentan entre sí. Voy a dejar entonces hasta ahí. No sé cuánto tiempo tomé, pero para dar espacio a la última ponencia. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Daisy. Enseguida, pues le pedimos al doctor Juan Luis Hernández, nos comparta su presentación, por favor. Ya lo estamos Muchas viendo. gracias. La están viendo, ¿verdad? Gracias. Sí, sí, y nada más pasar la presentación de pantalla completa. Bueno, pues en primer lugar, saludarlos a todos. Espero que se encuentren con bien. Agradecer también la organización de esta interesante mesa, a la doctora Silvia Ramos, y también un saludo a la doctora Daisy Jerez. Am, bueno, el tema de esta ponencia, perdón, mi nombre es el doctor Juan Luis Hernández, como ya me presentó la doctora Silvia Ramos, soy investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, aquí en la Ciudad de México. El tema de la ponencia es sobre, bueno, básicamente el impacto de la sequía em, que ha predominado en los últimos años en el territorio mexicano, en particular en la dinámica agrícola. No sé si se adelanta. No, no, no estamos viendo la siguiente. Ahí está. Listo. Bueno, me adelanto estas diapositivas que, bueno, dan orden y sentido a la presentación, desde la introducción hasta las conclusiones. Decir en términos introductorios que desde el año 2020, sobre todo, y hasta la actualidad, entre el 80 y 90% del territorio nacional ha padecido alguna condición de sequía, por lo que se ha determinado este periodo como la segunda sequía más grave de lo que va al siglo XXI. La primera fue en el año 2011-2012, que abarcó un poco más del 90%. Esto ya nos deja entrever que se ha intensificado, acelerado la frecuencia de estos fenómenos en el territorio, también a nivel mundial. Eh, Señalar y ponderar que es la agricultura uno de los sectores económicos más vulnerables ante este fenómeno, sobre todo porque afecta la producción de alimentos, su acceso y disponibilidad para las personas. También se ha señalado que en algunos casos agudos o graves la sequía podría durar más años y causar efectos devastadores en la agricultura, teniendo en cuenta riesgos relacionados con incendios forestales, daños en el paisaje, desertificación, pérdida de cultivos, escasez de alimentos y malnutrición. También se pueden complementar con el aumento de brote de epidemias, desplazamiento de poblaciones a otros lugares y también el aumento de las emisiones de carbono. Bueno, esta investigación parte esta presentación parte de una investigación que he emprendido desde el año 2020 hasta la actualidad, em, que ha consistido, lo menciono muy brevemente, en varias entrevistas semiestructuradas y a profundidad, con relación a actores o sujetos importantes, claves en la dinámica agrícola del noroeste del país, en particular Sinaloa y Sonora. Ah, Hay que señalar que algunas de estas entrevistas y trabajos de campo, visitas, se hicieron en el contexto de la pandemia, que también eso merece un análisis particular. Bueno, no me detengo aquí porque quisiera señalar lo siguiente, en términos, aunque sea de forma breve, señalar que partimos de la idea de que la sequía no solamente es un fenómeno de índole natural, como
eh, generalmente se evoca, sino es un fenómeno de carácter socioambiental. Es decir, si bien tiene que ver con la falta de lluvias, la falta de precipitaciones, con un desequilibrio hidrológico, también está relacionada con el modelo económico desigual actual, ¿no? Lo cual exacerba aún más, desequilibra aún más sus efectos. La sequía se encuentra pues entre las mayores amenazas para el desarrollo sostenible, especialmente en países en vías de desarrollo como México, advierten diferentes instancias internacionales y nacionales sobre el tema. Hoy en día, a nivel mundial, afecta la sequía a más de 2.300 millones de personas que sufren, ¿no? A causa de la escasez de agua. Y bueno, desde un enfoque teórico-conceptual de las ciencias sociales, crítico en particular la economía política de los desastres, bueno, los problemas como la sequía, eh, como la sequía se originan en los patrones de producción y consumo hoy muy desiguales y poco sostenibles, que ejercen una fuerte presión sobre los recursos. Y la agricultura no es ajena a esta consideración, ¿no? Como ya veremos más adelante. No sé si ya se adelantó. Sí, listo. Bueno, esta investigación se ha ubicado en la región del noroeste del país, en particular en el estado de Sonora y Sinaloa, repito, desde el año 2020 hasta la actualidad. Hemos, Nos hemos concentrado en dos regiones agrícolas en particular, no son por completo los dos estados, sino dos regiones representativas en términos agrícolas en cada uno de los estados. Decir en general que la región noroeste, si bien abarca Baja California, norte y sur, en este caso nos concentramos, repito, en Sinaloa y Sonora. En general se ubica en términos agrícolas al noroeste del país como una región agrícola productora de varios cultivos, principalmente el maíz, el trigo, sorgo, verduras, tomate, papa, espárrago, uva y chile, ¿no? Algunos de estos cultivos destinados para el mercado de exportación. El caso de Sinaloa es el principal productor nacional de maíz. Esto es importante porque hablaremos del caso en particular del maíz más adelante y su relación con la sequía. También de sorgo, tomate, mango, pepino, garbanzo, berenjena, etcétera. Y en el caso de Sonora, este estado es líder en la producción de trigo, papa, sandía, calabacita, uva, cebada forrajera, espárrago, entre otros. Em, Hay que señalar de forma muy general, introductoria, que los agricultores del noroeste enfrentan retos sin precedentes por el cambio climático, en particular los relacionados con la escasez de agua. Esto es importante porque em, en, eh, todavía hace unos años, pocas décadas, pues se manejaba la perspectiva de que esta región gozaba de abundantes recursos naturales, en particular agua, ¿no? Donde, por lo que se había desarrollado un modelo agrícola extensivo, ¿no? Ligado a la Revolución Verde del siglo pasado, ¿no? Pero estas consideraciones empiezan a ponerse en entredicho, ¿no? Por el cambio climático. En particular, nos enfocamos en una región agrícola representativa del estado de Sonora, que es la región de Navojoa, también conocido en términos de su actividad agrícola como el Valle del Mayo. Em, eh, esta región principalmente se destaca por la producción de trigo, maíz y frijol. Am, y por otro lado, en el caso de Sinaloa,
nos enfocamos en este estudio, en esta investigación, en otra región característica importante en términos agrícolas, que es la región de Guasave, que se le conoce como el Valle de Guasave, que por cierto tiene el mote de ser el corazón agrícola de México, dado que es esta región agrícola la que produce la mayor producción, volumen, toneladas de maíz en el país, ¿no? Entonces tiene ese mote, esa consideración, ¿no? El tercer punto es plantear de forma también breve el panorama reciente de la sequía en México. Como advertía en la introducción, alrededor del 80% del territorio nacional ha padecido algún grado de sequía, lo cual la convierte en la segunda ola, ¿no? de este fenómeno de secas más grave lo que va del siglo XXI. Em, Ha estado atribuida al fenómeno conocido como la niña y también ahora al niño. Y bueno, también en términos gráficos, pues podemos ver pues su comportamiento, ¿no? Sobre todo en los últimos años, a partir del 2020, cómo se ha comportado este fenómeno. De acuerdo con Agua, ¿no? La Comisión Nacional de Agua de México, y en particular su monitor de sequía del país, este ha sido una evolución de este fenómeno, ¿no? En el año 2020, el 33% del territorio nacional presentaba algún grado de sequía, ¿no? Pero como observan, ha aumentado, ¿no? En 2021 se hablaba del 73 casi por ciento del territorio, en el 2022 casi el 60%, en el 2023 eh, el 33% y actualmente también se vuelve a hablar de más del 76% del territorio nacional, ¿no? Lo cual nos deja entrever pues una situación compleja, ¿no? En este sentido. De este escenario nacional habría que decir que los estados del norte han sido unos de los más afectados, ¿no? em, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, etcétera, han sido estos algunos de los estados más afectados, ¿no? Juan Luis, nos quedan 10 minutos Sí, para su importante presentación. Eh, voy Antes de culminando. continuar, les comento a los colegas que nos han hecho favor de pasarnos algunos comentarios. Ya la doctora Daisy dejó su correo y será muy importante seguir estableciendo contacto con ustedes. Perdón, doctora, adelante. Sí, gracias. Y bueno, en general se habla de diversos impactos de la sequía en la agricultura, ¿no? Productivos, económicos, sociales, ambientales y culturales. En esta ocasión yo quisiera destacar dos que tienen que ver con los aspectos productivos y el tema de la migración. En términos productivos, se advierte una caída en la producción de importantes cultivos como el maíz, ¿no? A nivel nacional, y del frijol. Son dos alimentos fundamentales para la alimentación de las y los mexicanos, ¿no? Entonces, estos resultados ponen pues, en entredicho, ¿no? Lograr la autosuficiencia alimentaria del país. También generan un incremento en los precios de estos alimentos. También se incrementan las importaciones de estos productos. Y bueno, se genera una situación de cierta incertidumbre en este sentido, ¿no? Podremos profundizar más, pero me quisiera también relacionarlo con el tema de la migración, ¿no? Poco se piensa, se relaciona el tema, pero es muy importante también en esta investigación. Detectamos, digamos, estos efectos en
el trabajo agrícola, ¿no? Cómo la sequía pone en entredicho, vulnera, genera mayor incertidumbre entre los trabajadores agrícolas, puesto que no hay una garantía de si se va a sembrar o cuánto se va a cosechar. Em, ha habido una disminución en las superficies sembradas en el país, en estas regiones del país, en particular Sonora y Sinaloa, y eso provoca pues menos empleo. Hemos encontrado distintos testimonios, ¿no? Que nos dejan pues comprender hasta cierto punto, ¿no? Pues los graves problemas que enfrentan, repito, los y las jornaleras en estos estados. Resumo, principalmente pues la pérdida de ingresos en esta actividad. También se ven obligados a buscar empleo en Ujú. otras actividades no agrícolas. También se ven obligados a migrar a otros estados, a otras rutas que no tenían contempladas, incluso migrar más hacia el norte, exponiéndose aún más, ¿no? Además, estamos hablando que son familias, no solamente son uno o dos personas, son familias completas. También, también decir que se genera para ellos pues una situación, todavía la sequía sigue, no se ha acabado, no porque esté lloviendo ya se acabó, sigue habiendo este escenario de incertidumbre. Um, y bueno, para terminar, señalar que, bueno, ante estos desafíos, ante estas problemáticas, pues hay algunas propuestas, no solamente que digamos son estrictamente de mi puño y letra, sino que también recojo de otros espacios y foros importantes que tienen que ver, por ejemplo, con una reconversión agroecológica hacia cultivos que demanden menor uso de agua, también un reimpulso a los distritos de riego que están muy abandonados. No había, no se habían construido distritos de riego en los últimos 40 años y no se había dado mantenimiento a estos. Recientemente se inauguró uno en Sinaloa y en Sonora también. Entonces esto también habla de pues, el abandono que hubo, ¿no? De esta infraestructura clave para el almacenamiento del agua. También debe haber una nueva gobernanza con respecto al agua, de carácter más democrática, y por eso se habla de la necesidad de una nueva ley general de aguas nacionales. Parece que el actual gobierno tiene en cuenta esto y posiblemente se pueda llevar a cabo, y sobre todo en el sentido de establecer relaciones más democráticas en el uso del agua, porque también en este contexto encontramos un gran acaparamiento, concentración, centralización del agua en pocas empresas agrícolas o empresarios agrícolas, lo cual nos dio a entender que no solamente se habla de latifundio, sino también de acuafundio, ¿no? Que refleja este fenómeno de concentración, eh, porque no solamente es sequía, sino también saqueo, se dice. Y habría que, bueno, profundizar las labores de concientización entre los productores y los trabajadores, y también para las y los jornaleros, y la implementación de programas emergentes de empleo y de apoyo ante la actual sequía. Bueno, dejo aquí mi presentación, y bueno, les doy las gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan y doctora Daisy. La verdad que es un tema, por supuesto, muy, muy amplio, que con toda esta gran variabilidad de enfoques sociales, ambientales, por el cambio climático en específico, y un caso de abordaje concreto, que es la problemática que expuso el doctor Juan Luis Hernández y la doctora Daisy. Entonces, pues nos quedan muy pocos minutos para concluir con este segmento que tuvimos el agrado de tener por parte del Congreso de Cambio Climático de la UNAM, el PINC.
Entonces, no nos queda más que agradecerles, la verdad, su asistencia de todos los que están participando con nosotros. Tomamos nota de lo que aquí se ha dejado como preguntas y esperamos poderles responder de manera directa y, por supuesto, seguir en este intercambio de, pues, de enfoques, de opiniones, comentarios y ojalá que en el futuro podamos tener un poquito más de tiempo para poder trabajar mucho más el tema y poder, pues, también incidir con ustedes en sus comentarios. Pues nada, pues muchas gracias a todas y todos, doctora Daisy, doctor Juan y su servidora. Les agradecen mucho, Ale, muchísimas gracias. También le da nuestros saludos al doctor Francisco Estrada, coordinador del PINC, y pues seguiremos aquí atentos a las demás actividades del PINC que se desarrolla en esta semana. Muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias a ustedes por su participación, muchísimas gracias en general a la UNICACH y pues doctora Silvia, doctora Daisy, doctor Juan Luis, gracias por sus participaciones. Ya estaremos compartiendo aquí en el chat los correos de los que nos hizo envío doctora Silvia en privado para que pues todas las preguntas que sigan surgiendo se las puedan enviar a ustedes. Y lo mismo con los segmentos anteriores, pues ya saben que aquí están todos los correos de quienes han participado para continuar pues con las conversaciones que hemos iniciado acá en el Congreso.